Esta es la voz que clama en el desierto. Muy buenos días, les saludo con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana le damos gracias al Señor por todo su amor y toda su bondad y todas sus bendiciones y por cada uno de ustedes que va a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana quiero compartir un tema muy importante con usted que se titula La unicidad de Dios. Primeramente le voy a dar a conocer algunas palabras que quizás usted no haya escuchado, pero se las voy a enseñar. Amén. Empezamos con la palabra etimología. ¿Qué es etimología? Es el estudio del origen de las palabras. Número 2, escatología. Es el tratado de los escatos. Ahora, número 3, ¿qué significa escatos? Es el pronunciamiento de las cosas últimas por venir. Y número 4, teología. Es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre Él. En teología se estima que tanto en el pasado, en el presente y el futuro, es un eterno presente para Dios, porque Dios es. Dios no existe, porque algo que existe tiene un fin. Y el Señor es eterno al pasado, es eterno al futuro y es eterno para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Así que no es correcto decir que Dios existe, porque una cosa que existe tiene un final. Entonces es muy importante que aprendamos esto. A través de la historia nos damos cuenta de que Dios está muy interesado en darse a conocer con nosotros, los seres humanos. Que le conozcamos en lo prehistórico, o sea, en el pasado, en el presente y en el futuro, en un futuro escatológico. Para esto, Dios ha usado a hombres receptores muy especiales, como Moisés, como el profeta Daniel, Ezequiel, Isaías y también el apóstol Juan, entre muchos otros. Amén. Para mostrarnos el futuro. En la escatología del Antiguo Testamento, Dios expresó a través de muchos profetas que Él vendría. Amén. En Isaías 35, del 4 al 6, dice: Decid a los de corazón opacado, confortaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y esto tiene su cumplimiento en Mateo 11, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Y dice la palabra de Dios: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Gloria al Señor. Usted se acaba de dar cuenta el cumplimiento escatológico del Señor que había anunciado en el Antiguo Testamento que Él vendría. Después en Mateo 11, del 1 al 6, se da el cumplimiento. Amén. En Malaquías 3:1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene
ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. He aquí en estos versículos está hablando sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista sería el precursor de Jesús. Este vendría a abrir el camino al Salvador. Amén. En Zacarías 12:10 leemos, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Gloria al Señor. Ahora leemos en Juan 1 del 29 al 34, dice la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Esta escatología se cumplirá cuando el Señor Jesús venga por segunda vez con el pueblo judío. Los judíos llorarán porque hasta hoy no han creído en el Mesías. Amén. Y mirarán sus heridas y comprenderán que asesinaron al Creador de la vida. Amén. Ahora, en Hechos 3, del 14 al 15, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Gloria al Señor. Y mire qué dice Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Aquí cabe mencionar que si existieran más personas en la deidad, el profeta haría esa declaración. Amén. El pasaje dice que hay un solo Dios y la identificación de una persona es a través de su nombre. Amén. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. El Señor tiene su propio nombre y ese nombre es Jesús. Amén. Que el significado de este nombre es salvación. Amén. Ahora, Dios en el Antiguo Testamento poseyó muchos títulos y le mencionaré algunos. Amén. Le voy a mencionar número 1, Elohim. Amén. Elohim, el plural de Elohim es Eloa, que quiere decir Dios. En árabe la palabra es Alá. La palabra también fue usada para mencionar otros dioses. Ahora déjeme hacerle ver un punto muy importante. La forma plural indica pluralidad o majestad o potestades y atributos, no personalidades. Que le quede muy claro esto. La palabra plural no indica personalidades. Ahora, número 2. Al Señor también fue llamado El Shaddai, que significa Dios omnipotente.
Dios Todopoderoso con el cual los patriarcas conocían a Dios. Este título describe a Dios como autor, como sustentador, o jefe, o señor del universo. Amén. Número 3. Jehová. En hebreo Jehová y en latín Yahvé proviene del tetragramatón de las 4 letras JHBH. El nombre de 4 letras, el nombre grande y terrible, gloria al Señor, el nombre que más tarde se iba a dar a conocer a los hombres. Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. ¿Se fijan? El Señor desde el Antiguo Testamento estaba avisando por medio de sus profetas que Él estaría presente. Este nombre de Jehová nunca se pronunciaba. Al leer las Escrituras se lee que los rabinos lo llamaban Adonai, que traducido significa Señor. Amén. Ahora en Éxodo 6:3 dice la palabra de Dios: y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Amén. Por otro lado, también tenemos la abreviación JH, no sé qué me pasa en esta mañana, mil disculpas. Es JAH, Ja, Salmo 68:4. Cantad a Dios, cantar salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. La significación de este título se facilita a la interpretación de la frase yo soy el que soy, en la cual se reveló a Moisés. Esta frase expresa el ser esencial, eterno e inmutable de Dios. Amén. También encontramos algunos títulos compuestos en el Antiguo Testamento y le voy a mencionar algunos. Jehová Jireh, esto lo encuentra en Génesis 24:14 y significa Jehová proveerá. Número 2, Jehová Rafí, Éxodo 15:26, Jehová tu sanador. Ese es su significado. Número 3, Jehová Nisi. Esto lo encuentra en Éxodo del 17, del 8 al 15, y significa Jehová es mi estandarte. Número 4, Jehová Shalom. Lo encuentra en Jueces 6:24 y significa Jehová es mi paz. Número 5, Jehová Raha, Salmo 23:1, significa Jehová es mi pastor. Número 6, Jehová Tsikidenu, Jeremías 23:6, significa Jehová justicia nuestra. Número 7, Jehová Samá, Ezequiel 48 al 35, y significa Jehová allí. Amén. Aquí podemos ver que aunque tuviera muchos títulos con diferentes acciones, podemos ver que Jehová es uno y un solo Dios. Entre títulos y nombres existe una gran diferencia. Le daré un ejemplo. Usted puede llamarse Rubén, puede tener muchos títulos, por ejemplo, ser oficial, ser médico, ministro, pero nada más uno es su nombre y ese es Rubén. Amén. Espero que me vaya comprendiendo. Así es Dios también. Tiene muchos títulos. Amén. Porque Él es el hacedor, legislador y consumador de todas las cosas.
Cada título describe cierta característica o atributo o calidad de la deidad de Dios. Amén. Y cada título es usado para que se entienda o se extienda una importancia de la acción específica. El profeta Isaías dice en el capítulo 40 del 3 al 10, Jehová es el Dios Todopoderoso, dijo que él mismo vendría, pero nunca mandaría a un ángel ni a una segunda o tercera persona, mucho menos a un Dios pequeño, porque no existe. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16, dijo que Dios fue manifestado en carne y que ese Dios manifestado en carne es visto de los ángeles, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo y por si fuera poco, recibido arriba en gloria. Aleluya. Esta escritura se refiere ¿a quién? Pues a Jesús de Nazaret. Amén. La carta de Timoteo es considerada por el canon como una carta pastoral, escrita por el apóstol Pablo, en la cual explicó claramente que Dios se manifestó en carne. Le invito a que lo lea ahí en su casita, 1 de Timoteo 3:16. Y luego, escribiéndole Pablo a los romanos, a los hermanos en Roma, que ese Cristo conocido y predicado entre ellos, procedente de la nación de Israel, de la descendencia de los patriarcas según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Usted lo puede ir corroborando en su casita. De acuerdo al desenvolvimiento del ministerio y de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, adquirió muchos títulos. Por ejemplo, primer título, Isaías 53:7, San Juan 1:29. Juan el Bautista le puso el título de Cordero de Dios. Observe, tanto en Isaías como Juan miraron a Dios con el título de Cordero de Dios. Amén. Y como Dios manifestado en carne en las características de un manso cordero, dispuesto a dar su cuerpo, su sangre para nuestra salvación. Gloria al Señor. Otro título, el título de siervo, alguien que sirve. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, en Filipenses 2, del 6 al 7, quien siendo por naturaleza Dios, le repito, quien siendo por naturaleza Dios no consideró al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, o sea, humanos. El evangelista Marcos, en Marcos 10:45, expresa que Él vino para servir y no para ser servido, y dar su vida en rescate de nosotros. En otras palabras, aunque Él era Dios manifestado en carne, Él amó a todo lo creado sin dejar de ser el Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Otro paradigma maravilloso está en San Juan 13, del 4 al 6. Él nos vino a lavar nuestros pies, símbolo de la nobleza, de su caballerosidad, de su servicio. Amén. En Juan 13, del 13 al 15. Amén. Usted puede corroborar esa escritura. Tercer título, Hijo de David. Mateo 21:15. Jesús aceptó el título de Hijo de David, aunque físicamente David ni José lo engendraron. Aunque María pertenecía al clan de David, él aceptó este título para identificarse con el pueblo judío. El Dios eterno descendió del cielo. Amén.
y descendió al vientre de esta mujer para tomar un cuerpo sin dejar de ser Dios. Amén. Cuarto título, Hijo de Hombre, Lucas 5:24 y también del 21:36. El Cristo es Dios sobre todas las cosas. Se puso el título de Hijo del Hombre, porque tomó su cuerpo de una mujer para hacerse familia de nosotros y así poder defender nuestra causa. Si lo miramos desde otro punto de vista, encontraremos lo siguiente. La anatomía considera que el hombre es el que engendró es el que engendra, y la mujer concibe. La bibliología nos dice que el Señor Jesucristo no fue engendrado por hombre alguno. Mateo 1:21. En los evangelios siempre que se habla del Hijo del Hombre es para relacionarse con el hombre. También podemos leer Lucas 5:24 y Lucas 9:58. También 12:8. No le voy a leer todas las citas bíblicas. Usted las puede ir corroborando en casita. Yo lo hago por la premura, por el tiempo. Amén. Quinto título, Hijo de Dios. Amén. Anatómicamente, cuando María hablaba con el ángel acerca de su futuro embarazo, le hace ver que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Así que el santo ser o niño que va a nacer lo llamará Hijo de Dios. Sin embargo, este título no varió su posición de seguir siendo el Dios único y verdadero. Amén. En 1 de Juan 5:20 lo podemos leer. El Señor Jesús, con cualquier inscripción, título o acción, nunca dejó de ser Dios, y su manifestación en carne siempre hizo lo que cualquier hombre debe de hacer. Por ejemplo, llorar, dormir. El Señor sufrió cansancio, tuvo hambre, sintió sed, pero Él nunca en ningún momento dejó de ser lo que era. ¿Y qué era? ¿Y quién era? Jehová el Todopoderoso. Amén. La cristología dice que Él era 100% humano y 100% Dios. Por las siguientes razones. Amén. Ha de notarse que Cristo en los días de su carne actuaba como Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Le daré algunos ejemplos. Caminó sobre las aguas, multiplicó peces y panes, resucitó muertos, le dio vista a los ciegos de nacimiento, convirtió el agua en vino, maldijo la higuera, echó fuera a los demonios, reprendió el mar y a los vientos, perdonó pecados, conocía los pensamientos de las personas, de los hombres. Amén. Todos estos milagros que solo Él hizo, y también perdonó pecados. Amén. Solamente Él como creador los puede hacer. Amén. Como cualquier hombre o como cualquier esclavo tuvo hambre, pero como Dios es el pan de vida. Como judío oró muchas veces, como Dios contestó la oración. Murió como cualquier hijo de hombre, como Dios, Él es la resurrección. Dios manifestado en carne, llenó los requisitos de hombre. Gloria al Señor. Amén. Dios manifestado en carne llenó también los requisitos de hijo. Cumplió lo del Salmo 65:2. Sintió como hombre y algo más que el hombre pecador. Pero pues recordemos que Jesús siendo Dios, Él no tenía ningún pecado. Amén. Déjeme reiterarle esto tan importante. Sintió como hombre y algo más de lo que el hombre pecador sentirá sin Cristo. Amén.
sufrirá y sentirá en la eterna separación de Dios en el día del juicio. Eso lo sufrió y lo sintió Jesús cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Cuando él concibió el peso del pecado, sintió la sensación de separación de lo humano a lo divino, porque el pecado separa al hombre de Dios, aunque Jesús, vuelvo y le reitero, no tenía pecado. Isaías 53:6 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En la oración modelo, enseñando a sus discípulos, en Lucas 11:2, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando se le apareció a María después de la resurrección, en Juan 20 del 16 al 17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recordemos que Jesús fue la primicia de la resurrección, 1 Corintios 15:20. Y las primicias pues pertenecen a Dios, y como Él tenía que cumplir con ese requisito. Amén. En todos estos versículos Dios habla como hijo, pero sigue siendo Dios como siempre lo ha sido. La escatología, Isaías 9:6, lo declara al nacer un bebé, un niño, y su nombre fue admirable por las siguientes razones: consejero, oficio de persona. Amén. Destacado en la pericia. Dios fuerte, no hay nada ni nadie quien lo debilite. Padre eterno, porque sus días nunca se acabarán. Príncipe de paz, Él es la fuente de la paz duradera. Amén. Al cumplirse esta profecía, el ángel le puso el título de Hijo de Dios. Lucas 1:35. Después de varios años de ministerio, se le reveló a Pedro de que él era hijo del Dios viviente. Amén. Mateo 16, del 16 al 7. Y al terminar su ministerio terrenal, le dijo a Felipe que él era el Padre. Y usted lo puede leer en Juan 14, del 8 al 9, y también en el 12:45 del mismo libro. Amén. Luego a todos reunidos les dijo que Él era el Padre de todos y por lo tanto no los dejaría huérfanos. Juan 14:18. Aquí les haré una aclaratoria. El que deja huérfano es el padre y no es el amigo ni el hermano. Amén. Y luego para llegar al Padre tenían que llegar a Él porque el Padre está en Él. Juan 14:6. Así que he escuchado a muchos trinitarios decir que el Padre es uno, que el Hijo es otro, que el Espíritu Santo es el hombre invisible que no podamos ver. He aquí un grave error y una grave falta a la palabra de Dios, a la verdad. Porque aquí dice el Señor Jesucristo que cuando Él se fuera no iba a dejar huérfanos, no nos iba a dejar huérfanos. Ahí le estaba diciendo a los discípulos. Entonces, el que deja huérfano es el Padre. Y el que estaba hablando era Jesús. Así que aquí corroboramos que el Padre y Jesús son la misma persona. También Jesús dice, nadie viene al Padre. Amén. Después de la resurrección, Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Dios manifestado en carne, ocupando el título de Padre y de Hijo, siendo exactamente la misma persona con el mismo nombre glorioso, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor que vive para siempre. El estudio cristológico se ubica en su plataforma real de la manifestación de Dios en carne, como hombre esencial, sin sufrir prejuicio en su esencia,
de espíritu. Amén. Por ejemplo, en Isaías 52:13 presenta esta manifestación con la apariencia de un siervo en camino de prosperidad, cuya prosperidad era encontrar el producto de su búsqueda, la cual se encontraba en el campo flagelante y desesperante de la vida cruel. Y como siervo tenía que entrar y navegar en las turbulentas aguas de las desesperaciones hasta hacerse a la prenda perdida de la cual habla Lucas 19:10. Gloria al Señor. Desde Isaías 52:13 y Isaías 53 del 1 al 10, vaya corroborándolo, se encuentra el campo putrefacto donde se encontraba la perla de gran precio que habla Mateo 13 del 45 al 46. De una vez encontrada en Isaías 53:11, lo observa con una satisfacción excelente y perpetua. Cuando se habla de la muerte de Cristo, murió, aquella manifestación de carne que Dios usó para manifestarse a los hombres, sin sufrir deterioro de su esencia pertinente como espíritu, ya que esta naturaleza no conoció de signo de la muerte. Recordemos que el Señor, al morir en su cuerpo de carne, el cuerpo de Él, cuando estaba en la tumba, no sufrió corrupción. Amén. Por la razón que es la vida en esencia, este descubrimiento lo obtuvo el llamado ladrón, que estaba con Jesús en la cruz. Le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y pocas horas murió. ¿Pero quién murió? El cuerpo del ladrón, pero su espíritu no murió, más bien estaba con Jesús en el paraíso. El apóstol Pedro también murió en una cruz por el evangelio. Pero Pedro, cuando iba a morir, él no dijo: voy a dejar de existir. No, lo que realmente dijo fue: cuando yo abandone este cuerpo. Usted lo puede leer en 2 de Pedro 1 del 13 al 14. El verdadero Pedro no murió, lo que murió fue su cuerpo. Porque yo ya le he dicho en estudios anteriores que nosotros los seres humanos estamos formados de espíritu, de alma y cuerpo. Amén. Por eso es que aquí tanto el cuerpo del ladrón que estaba en la cruz y el de Pedro al morir, ellos mueren en su carne, en su cuerpo. Amén. El verdadero Pedro no murió, lo que murió fue su cuerpo. Ponga mucha atención a lo que voy a decirles a continuación. Dios en su esencia no murió, sino que siguió viviendo como lo ha sido siempre. Jesús abandonó su cuerpo, lo mismo que Pedro y que el ladrón en la cruz, quienes siguieron viviendo en Dios, porque Él es Señor de vivos y no de muertos. Dios, antes de hacerse un cuerpo en María, vivía en la eternidad y en el tiempo, y para ello descendió. Léalo en Juan 3:13. Cuando ya tenía su cuerpo como un tabernáculo, estaba en la eternidad y en el tiempo, y a la vez hablaba con el doctor Nicodemo también, aquí en la tierra. Esto lo puede leer en Juan 3:13. Después de la resurrección, él ascendió a los cielos y se quedaba con los discípulos en la tierra. ¿Cómo se quedaba? Pues en forma del Espíritu Santo. Hechos 1:11, Mateo 28:20. Esta clase de teología nos hace conocer mejor. Amén. ¿Por qué Dios tuvo que venir a una mujer y tomar un cuerpo de ella para sí, como Dios lo podía hacer de otra forma? Quizás usted se pregunte o nos preguntemos de esta manera. Dios, para manifestarse en carne y hacerse familia de los hombres, usó este proceso que la anatomía llama engendro.
y que a su vez es el proceso, el conducto de un nacimiento. Tomó de María para sí un cuerpo para llevar a cabo ciertos requisitos que satisfacería su justicia. Amén. Para hacerse pariente de la creación y del hombre y para defender su causa, pagando un rescate y para darle cumplimiento a la profecía. Amén. Todo esto lo puede leer Levítico 25, del 47 al 48, Isaías 52, 3, Primera de Pedro 1, 18b al 20, Isaías 49, del 24 al 25. Amén. Para hacerse hermano del ser humano y para darse a conocer como lo hiciera José con sus hermanos en Egipto. Génesis 45, 1. Hebreos 8:11, Jeremías 31:34 y Juan 14:7. Juan 1:10, Isaías 52 del 6 al 10 y también Isaías 53:1. Además de esto, Dios ha querido tomar un pueblo para su nombre. Gloria al Señor. Esto lo puede encontrar en Hechos 15 del 14 al 21. Ahora le daré una conclusión, estimado lector. Si consideramos esta corta meditación, nos daremos cuenta de que el interés de Dios en esta dispensación de la gracia es que le conozcamos a Él mismo, que hablaba con los profetas, quería estar presente con nosotros y lo logró con su manifestación en carne en la persona de Jesucristo. Amén. Isaías 52:6 dice, si lo aceptamos como tal, seríamos privilegiados o de no, caeríamos en el mismo error de los judíos. Juan 1:11. Jesús le dijo a los israelitas, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Juan 8:24. Este versículo encierra el propósito de la salvación en este tiempo. Amén. Aquel Jehová que había sido anunciado en el Antiguo Testamento estaba anunciando que Él vendría. Y Él lo revela en el libro de Juan. Amén. Y aquel verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, amén, gloria al Señor. Y también aquel Dios que vendría a salvarnos fue el que murió allá en la cruz, en el Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Así que es una total falsedad el tratar de dividir y de partir al Señor en una, dos o tres personas, minimizando a Jesucristo como el segundo o como la segunda deidad, la segunda persona de la deidad. Esto no puede ser posible. Nosotros sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, nuestro Dios, el único Dios verdadero, el único Dios que existe. Amén. Y es muy largo y muy extenso. Tendríamos que abarcar casi toda la Escritura para tener conocimiento de ese Dios maravilloso que nosotros conocemos como Jesucristo, Jesús de Nazaret, el que fue engendrado en el vientre de María, el que sería inmolado en el Calvario como un cordero, amén, el que iría en silencio, el que sufriría todos aquellos azotes, todo aquel dolor por amor a usted y por amor a mí. Así que, estimado amigo que me escucha, no escuche la palabra de Dios como escuchar la historia de cualquier libro. Jesús de Nazaret se manifestó a los humanos, vino y nació en carne y sufrió, se hizo semejante a los hombres.
y se puso en forma de siervo por amor a usted y por amor a mí. Vino y dio su carne, su cuerpo, sufriendo toda la vergüenza y el oprobio, porque le despojaron de sus vestiduras, lo azotaron, le escupieron el rostro, lo humillaron por amor a usted y por amor a mí. Y muchas veces escuchamos esta enseñanza como escuchar la historia de cualquier libro, como estudiar cualquier cosa. Dios es real, estimado amigo que me escucha. Dios es real y le ama. Y a través de mí está buscándole para que usted le busque verdaderamente a Él. Y para que usted pelee la causa de defender que Dios es solamente uno. Y uno su nombre. El nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Amén. Así que no deje pasar más el tiempo, querido amigo que me escucha. No haga oídos sordos a esta predicación. Busque al Señor, lea la Escritura. Es imposible que en una sola enseñanza uno pueda demostrarle tantas aptitudes y verdades y hermosas cosas que tiene nuestro Señor Jesucristo, virtudes como Dios. Así que yo como pequeño ser humano le exhorto, le insto y le invito a que busque de ese Dios verdadero. Tiene tantos otros títulos como el pan de vida, la puerta, etcétera, etcétera, pero a usted se le está presentando en este momento como su Salvador. El Señor Jesucristo quiere salvarle, quiere ser su Salvador de este tiempo y quiere que usted le acepte y que abra la puerta de su mente y de su corazón para que Él pueda morar dentro de usted. Lea la Biblia, no deje pasar el tiempo. El tiempo de pecar ya pasó. El tiempo de que nosotros vivíamos como tontos, como necios, discúlpeme la expresión, pero ese tiempo ya ha pasado. Ahora pensemos con madurez, como madurez de seres humanos a la edad en la que estamos, de que pronto nos estaremos enfrentando al momento de nuestra muerte, al momento en el que nuestra carne se va a separar de nuestra alma y de nuestro espíritu. ¿Y a dónde irás, querido amigo? ¿A dónde irás? Dice la palabra de Dios que solo existen dos caminos, el cielo y el infierno. En la Biblia no habla de purgatorio ni de ninguna otra cosa. La Biblia es muy clara. Así que, estimado amigo que me escuchas en esta mañana, te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador y a que te arrepientas de todos tus sucios pecados. El Señor promete limpiarte, darte una nueva vida, transformar tu alma, tu mente y tu corazón. Y cuando te arrepientas, tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amigo y hermano, no dejes pasar esta invitación antes de que sea demasiado tarde. Amén. Ahora me despido de ti, no sin antes decirte, estimado amigo y hermano que me escuchas, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Y cómo prospera tu alma? Escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones.